Hola, hola. Buenas tardes. Ya se acabaron las vacaciones. Qué triste. Se me acabaron las vacaciones. No, extrañé mucho el trabajo. La patrona me llamó todos los días para decirme que si ya iba a venir a trabajar. Es mentira. Vamos a ver si llega Jenny ahorita. Vamos a ver si es Jenny la que llegó. Listo, ahí está. Y estamos solitas, Jenny y yo. Nuestras amiguitas tenían cositas que hacer. Hola, Hola, hola. hola. ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha muy bien. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo estás, hermanita? Muy descansada, bastante ¿Sí? descansada. Sí, el día que Ay, llegué estaba cansadilla, porque pues el viaje era bastante largo y hicimos escalas, entonces eh, pues sí fue largo el viaje y como anduve en varios lugares, también anduve viajando, en, iba bastante, o sea, anduve en ujú. auto bastante. Ay, santo Dios, se me perdió el... Vamos a dividirlo. Yo te aviso cuando terminas. Vamos a ver si Jolly puede llegar. Jolly va a ver si puede llegar a tiempo. Ujú. Dame un tirito para ver por qué me pasé capítulo ¿Es el capítulo qué? 13. Ay, ay, mi Yari, te cuento que tengo una tos. Ojalá no me ataque. No, vas a ver. Pero bueno. Está bien. Hola, Susana. Vas a ver que todo sale bien. Por dicha tengo Oiga, compañía. Yo dije, espérame. Dios mío, hoy me toca leer sola. Mi Yoli, ¿no te da miedo montar en avión? Pues para mí es normal. Yo lo siento Ay, igual. Yo no sé por qué la gente siente tanto miedo. Yo lo siento normal. Vos tenés miedo, ¿verdad? Te da un poco de nervios. pero terror, no es miedo, es terror. Seguro te pones a pensar muchas cosas. Yo no pienso nada. Uy, Para mí es igual andar en carro o en avión, me da igual. increíble. A mí sí me da miedo. Me encanta. Y me Entonces, encanta ver todo lo que se ve ahí arriba. Me encanta. Bueno, ya lo viste. Yo, hermoso. todo me encanta. Y el video que subiste, hermoso, espectacular, divino. Y estuvimos hizo escala en Nicaragua y luego se fue a Salvador a recoger gente, el avión. Entonces, eh, el atardecer empezó en Nicaragua y íbamos, conforme la Tierra iba dando vuelta, íbamos siguiendo el Bien, atardecer. Fue increíble, espectacular. increíble, increíble. Un sueño Ver hermoso. los relieves de cada país tiene su relieve tan diferente, con su parecidos pero diferentes. Ajá. ¿Y dónde estuviste? Estuve, fuimos a, hola Susana, fuimos a Florida, estuvimos en Miami, Ay, no, fuimos qué dicha. hablando y fuimos a Daytona, algunos ahí, lugarcillos Ah, de y la ya Florida. conocía su primera vez. Ya conocía Miami y, Ajá, bueno, conocía entre comillas. ajá, sí, sí, Eh, ya había sido, pues. había ido a Ajá, ya había. Miami, había ido a Orlando, pero no había ido a Daytona, que es una playa, Ah, y no había ido tampoco a un lugar que se llama Key West, que es un ajá. lugar donde Estados Unidos tiene una carajada militar que está muy cerca de Cuba, que es Ujú, una de las grandes creaciones que ha hecho el hombre, que es ujú. una carretera sobre el mar. Ah, Sí, uh, fue emocionante. Y este ay, lugar, Key West, es una costa o una playa muy linda, el lugar, las casas, todo muy ah, bonito. Hola, Sin, ¿cómo estás? qué ¿Nos ayudas dicha. a compartir? Hola, mi Sin, bella. Ay, qué bueno, mi Yali, me alegra mucho Sí, sí, que hayas disfrutado. sí, estuvo bonito.
Vamos a ver cuánto llevamos. Vamos a ver. ¿Y vos qué hiciste? ¿Cómo se portaron? No, aún no tenía internet. Tenía internet intermitentemente, solo en algunos lugares. Y empecé a verlas, pero no pude ver la lectura completa. Aún todavía no he visto la lectura completa. Ajá. Yo tranqui aquí. Sí, ese día estuvo larguita el capítulo, que estuvimos las 3. Pero te extrañamos mucho, mi Tan Yali. lindas, gracias. Hola, Sin. Hola, Gaby. Hola, Rosalinda. Bueno, no, acomódense en las sillas porque hoy es posible que estemos solitas. Vamos a aclarar la garganta porque nos espera una larga lectura. Vamos a ver. Vamos con el capítulo 13. El lenguaje nuclear del éxito. Hola, Vicky. Oh, santo Dios, tanto rato se me apagó la... Ok. Hay que tener caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Es de Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra. Creo que lo he oído. Y empezamos la lectura. Muchos libros de autoayuda nos prometen el éxito económico y la realización personal si seguimos fielmente el plan que propone el autor. Nos venden como recetas para la prosperidad estrategias tales como desarrollar hábitos eficientes, ampliar nuestra red social, visualizar nuestro éxito futuro y repetir mantras con las que llamamos al dinero. Pero ¿qué pasa con las personas que parece que no conseguimos nuestros objetivos, hagamos lo que hagamos o sigamos el plan que sigamos? Cuando nos parece que siempre que aspiramos al éxito, nos topamos con obstáculos y llegamos a callejones sin salida, puede ser importante que exploremos nuestra historia familiar, los hechos traumáticos sucedidos en nuestra familia y pendientes de resolvernos pueden estar cortando el flujo del éxito y nuestra capacidad para recibirlo. Podemos estar sufriendo las consecuencias de una serie de dinámicas que afectan a nuestra capacidad para sentirnos seguros y con una vitalidad económica. Entre estas dinámicas se encuentran, entre otras cosas, el que nos estemos identificando inconscientemente con algún miembro de nuestra familia que fracasó en la vida, al que engañaron o que engañó a alguien a su vez, haber recibido una herencia no merecida o haber vivido el trauma de una separación temprana de la madre. Al final de este capítulo encontrarás una lista de preguntas que te pueden servir para determinar si tienes ante ti el obstáculo de un trauma en tu historia familiar. Aprenderás también a atraer el lenguaje nuclear asociado a tus miedos al fracaso y al éxito. Y conocerás el modo de seguir por el buen camino. Para empezar, veamos cómo han aplicado otras personas el planteamiento del lenguaje nuclear para liberarse y poder tener éxito en la vida. Si acaso llega Yoli, me avisas porque tendría que terminar la lectura antes para dividirla en 3. Okay. Expiar las injusticias de la historia familiar. A Ben le faltaba una semana para cerrar su bufete de abogados. Después de haber intentado sin éxito varios recursos para que el negocio diera beneficios, iba a dejarlo definitivamente. Parece que apenas soy capaz de sobrevivir, me dijo. Casi no tengo lo suficiente para vivir. Lenguaje nuclear de Ben, apenas sobrevivo. Casi no tengo lo suficiente. Se parece a un sueño que tuve ayer. Sigamos. Ben estaba describiendo una pauta que había vivido durante toda su vida de adulto, la de tener muchos
asuntos en marcha, muchos clientes importantes, para que de pronto se le hundiera todo. Es como si no fuera capaz de conservar nada de lo que ganó. Apenas sobrevivo. Si escuchas con atención el lenguaje nuclear de Ben, quizás oigas en él el grito de otra persona, de una persona empobrecida que apenas sobrevivía, que casi no tenía suficiente para vivir. Naturalmente, la pregunta es, ¿quién era esa persona? En la familia de Ben, la pista del lenguaje nuclear conducía directamente hasta la raíz del problema. Ben recordó cuando iba a la Florida de niño. Su abuelo fue propietario y administrador de una próspera plantación de cítricos en la región central del estado de Florida desde los años 30 hasta principios de los 70. La familia había levantado su fortuna con el sudor y el trabajo de jornaleros inmigrantes a los que no pagaban casi nada. Los inmigrantes recibían sueldos ínfimos con los que apenas podían sobrevivir, estaban acosados por las deudas y vivían en la miseria, mientras la familia del abuelo de Ben prosperaba y residía en una mansión lujosa. Los jornaleros vivían hacinados en chozas. Ben recordaba de niño, jugaba con los hijos de los jornaleros, recordaba la sensación de culpa que le producía el tener mucho más que ellos. Años más tarde, el padre de Ben había heredado las posesiones del abuelo, pero con el tiempo lo había perdido todo por una serie de inversiones y de negocios desafortunados. Al final, Ben no había heredado nada y las adversidades lo habían perseguido. Desde que se había graduado como abogado, había ido endureciéndose cada vez más, incapaz de pagar sus facturas y los préstamos que debía al banco. Ben solo empezó a entender las cosas cuando estableció la relación entre su situación actual. Dame un momento. Y la historia de su familia. Vio que su familia había prosperado mientras los jornaleros inmigrantes apenas sobrevivían. La situación de desventaja de estos estaba asociada estrechamente a las ventajas que disfrutaba la familia de Ben. Se había alineado inconscientemente con los trabajadores y había estado produciendo su miseria. Era como si Ben, viviendo en la pobreza, pudiera expiar de alguna manera la deuda de su padre, una deuda que ni siquiera era suya. Había llegado el momento de romper con aquella pauta. En nuestra sesión de trabajo juntos, Ben cerró los ojos y visualizó a los niños con los que jugaba y a las familias de estos, como si los tuviera delante. En su imagen interior los veía abatidos y pobres. Visualizó a su abuelo, que había fallecido cuando Ben tenía 12 años. El abuelo estaba con los jornaleros y sus familias y les pedía perdón por no haberles pagado lo que merecían. Ben se imaginó que decía su abuelo que él no podía seguir expiando el trato, que le decía a su abuelo que no podía seguir expiando el trato injusto que el abuelo había dado a sus trabajadores, pasando dificultades en su bufete de abogados, y que le dejaría a él, al abuelo, la responsabilidad de las penalidades de los inmigrantes. Visualizó que su abuelo asumía la responsabilidad y reparaba el daño. Se imaginó que su abuelo le decía, esto no tiene nada que ver contigo, Ben. Es una deuda que tengo que pagar yo, no tú. Ben visualizó a los niños con los que jugaba, que le sonreían. Sintió que no le tenían rencor. Más tarde, Ben intentó ponerse en contacto con una de las familias de migrantes, pero no encontró rastro de su paradero.
optó por entregar un donativo a una organización benéfica que velaba por las necesidades sanitarias de las familias inmigrantes, como gesto de buena voluntad de su familia a los de ellos. Ben no cerró su bufete de abogado. Llevó desinteresadamente el caso de un trabajador que había recibido un trato injusto por parte de una gran empresa. Al cabo de varias semanas salieron varios clientes nuevos y rentables. A los 6 meses, el bufete funcionaba a pleno rendimiento. Cuando repasamos la historia de nuestra familia, buscamos en ella el origen de un problema económico. Tenemos que preguntarnos si estamos intentando inconscientemente compensar los actos anteriores de alguna otra persona. Somos muchos los que perpetuamos sin saberlo los sufrimientos y las desventuras del pasado. Parecía que era lo que hacía Ben y también fue así en el caso de Loretta. Lo que Loretta deseaba por encima de todo era tener una empresa propia. Según contaba ella, tenía 30 años llenando los bolsillos de los propietarios de las empresas en las que trabajaba, con su sudor y su duro trabajo. Pero cada vez que le surgía la oportunidad de poner en marcha una empresa propia o de llevar a la práctica alguna de sus ideas de negocios, se echaba para atrás. Hay algo que me impide avanzar, es como si hubiera algo al acecho por debajo de la superficie, algo que me frena, impidiéndome dar el paso siguiente, contaba ella. Es como si no me mereciera tener lo que tengo. Lenguaje nuclear de Loretta. No me merezco tener lo que tengo. Si nos adentramos en el pasado de Loretta, dejándonos guiar por su lenguaje nuclear, se nos ocurren 3 preguntas puente. ¿Quién no merecía lo que tenía? ¿A quién se le frenó? ¿Quién no pudo avanzar? La respuesta tampoco estaba lejos en este caso. La abuela de Loretta en su testamento había legado la rentable granja familiar al padre de Loretta, sin dejar nada a los 4 hermanos y hermanas del padre de Loretta. Este prosperó mientras sus hermanos y sus hermanas pasaban penalidades. Desde entonces, sus relaciones habían sido distantes. El padre de Loretta había obtenido una ventaja injusta al respecto de sus hermanos. Cuando Loretta, hija única de su padre y de su madre, llegó a la edad adulta, pasó dificultades económicas como lo habían pasado sus tíos y sus tías, con lo que hizo cambiar la situación familiar de ventaja a desventaja. Loretta se frenaba a sí misma inconscientemente ante el éxito, como si pretendiera compensar la ventaja injusta que había recibido de su padre, de la abuela. Cuando entendió por fin que había estado procurando inconscientemente compensar una injusticia con otra, fue capaz de asumir los riesgos necesarios para hacer una empresa. El lenguaje nuclear de Loretta la había guiado hasta la granja familiar, hasta las ventajas injustas de su historia familiar. Ben había seguido un camino similar a este, pero no todos los que quieren prosperar son capaces de descubrir un hecho familiar tan claro y marcado. En el caso de John Paul, el hecho familiar que le está obstaculizando resultados menos, el hecho familiar que le está obstaculizando resultaba menos visible. No ha llegado Yoli. Hola, Zulema. Subtítulo: separados de la madre, desconectados de los demás. También John Paul quería prosperar en su carrera profesional, aunque como veremos, sus actos indicaban lo contrario. Pero cuando consiguió el mapa de su lenguaje nuclear, encontró un camino lleno de pistas y de entendimiento. John Paul
Había aguantado más de 20 años en un mismo puesto de trabajo sin futuro, viendo ascender a cargos superiores a otros compañeros suyos menos capacitados que él. Era un hombre callado y prefería no llamar la atención en las conversaciones de la oficina y en los actos sociales de la empresa. Vivía pasando desapercibido y sin hacerse notar por la alta dirección. Como no le encomendaban ninguna tarea especial, no corría el riesgo de fracasar. Lo abrumaba pensar en aspirar a un cargo directivo que vendría acompañado del estrés de estar sometido a la observación y a las críticas de otro. Le parecía demasiado peligroso. Podrían rechazarme, decía, o podría dar un paso en falso y perderlo todo. El lenguaje nuclear de John Paul. Podrían rechazarme. Podría dar un paso en falso y perderlo todo. En el caso de John Paul, no tuvimos que remontarnos a una generación anterior. Nos bastó con explorar un solo hecho de su primera infancia. Una ruptura del vínculo con su madre. Muchos de nosotros hemos sufrido una interrupción del proceso de vinculación con nuestras madres. Y a semejanza de John Paul, no hemos sido capaces de establecer la relación de esta ruptura con sus efectos sobre nosotros en nuestra vida adulta. John Paul había dejado de confiar en el amor y en el apoyo de su madre en una etapa temprana de la infancia. A consecuencia de ello, había vivido gran parte de su vida lleno de cautela en sus relaciones con los demás al no sentirse apoyado por su madre. John Paul tenía inseguridad y dudas siempre, que se acercaba a las cosas que deseaba más. Si, si hago o digo una cosa equivocada, me rechazarán o me despedirán, se temía. Hola, Cele. John Paul no sabía relacionar su miedo al rechazo con la separación de su madre que había sufrido. Cuando tenía 3 años, lo habían mandado con su abuela durante un verano, mientras su padre se iba de vacaciones. Los abuelos de John Paul vivían en una granja y aunque le habían dado todo lo que necesitaba físicamente, solían dejarlo solo en el corralito, al aire libre, mientras los adultos se ocupaban de las tareas. En el transcurso de aquel verano, el abuelo había caído enfermo, con lo que la abuela había tenido que dedicarle una proporción mayor de su atención y de su energía. Mientras la abuela estaba tan atareada, John Paul no tardó en descubrir que le convenía más estar callado y no estorbar para no irritar. Cuando regresaron los padres de John Paul, este no había tenido ningún modo de comunicarles lo terrible que había sido su experiencia. Quiso correr hacia ellos, pero algo lo detuvo. Sus padres, al advertir que no quería que lo abrazaran ni lo mimaran, se habían limitado a suponer que se había vuelto más independiente durante su ausencia. Pero en el interior de John Paul se estaban desplegando unas experiencias contradictorias. Aquella autonomía suya se limitaba a ocultar la negativa, a contar con la presencia de su madre. John Paul no se daba cuenta de que intentando protegerse de posibles desengaños ulteriores, había cerrado su propia vitalidad y se había impedido a sí mismo brillar. Lo que se escondía tras aquella fachada de independencia no era más que una asociación de la intimidad con el hacerse daño. Aquella huella fue un modelo por el que siguió durante buena parte de su vida de adulto. Por temor al rechazo
rechazo y a las pérdidas. John Paul tomó medidas extremas para evitar esas conexiones que en realidad ansiaba en secreto. No se planeaba la posibilidad de asumir riesgos. Un día, un riesgo equivocado podría suponer volver a perderlo todo. Cuando se interrumpe el vínculo temprano con nuestra madre, nuestras vivencias pueden quedar oscurecidas por una nube de miedo y de desconfianza. Otra consultante llamada Elizabeth vivía bajo una nube de este tipo. A semejanza de John Paul, Elizabeth se había visto separada de su madre cuando tenía 7 meses. Había pasado 2 semanas ingresada en un hospital sin recibir los cuidados de su madre. La separación se había repetido más adelante a los 3 años y a los 7 años de edad. Había pasado otras 2 estancias en el hospital de 1 semana cada una. Elizabeth decía que su trabajo actual de grabadora de datos en una oficina con otros 30 empleados era un infierno. Podía pasarse un día entero sin cruzar una palabra con nadie. Su distanciamiento con sus compañeros de la oficina se habían agudizado tanto que Elizabeth había empezado a rehuir todas las conversaciones en general, limitándose a responder con monosílabos a las preguntas que se le hacían. Si digo lo que no debo, me rechazarán. Por eso me retraigo, me dijo. Me describió los pensamientos obsesivos y los miedos que reproducía mentalmente por las noches. Cuando he tenido una conversación, la paso mentalmente una y otra vez. ¿He dicho algo que no debía? ¿He ofendido a alguien? ¿Debería haber dicho algo de otra manera? O bien, envío mensajes de texto a mi amiga sin parar. ¿Por qué no me respondes? ¿Estás enfadada conmigo? Cuando veía que sus compañeros de oficina charlaban entre sí, se le agudizaba el miedo. Temía que estuvieran hablando de ella. Perdón, es que me fijé a ver si ya tenía que terminar o no. En último extremo, llegó a pensar que carecía de valor y que la rechazarían o la despedirían, o que la despreciarían o la excluirían del grupo. Cualquiera de esas cosas le produciría los sentimientos de soledad y de desvanecimiento que había tenido de niña en el hospital. Elizabeth, como John Paul, no habían sabido relacionar conscientemente estos sentimientos con la separación temprana de su madre, que había sufrido durante sus estancias en el hospital. Lenguaje nuclear de Elizabeth. Me rechazarán, me excluirán, no me integraré, me quedaré sola. Elizabeth, como John Paul, cargaba con un miedo a que le dejaran o la abandonasen. También a semejanza de John Paul, Elizabeth encontró la resolución al establecer la relación entre su postura cauta ante la vida y la ruptura temprana que había sufrido con la fuente de la vida, su madre. El mero hecho de conocer esta relación le permitió empezar a desactivar las conclusiones a las que había llegado de niña, que la habían limitado y que le habían limitado la vida inconscientemente. Tanto John como Elizabeth empezaron a curar la imagen interior que tenían de sus madres como fuentes poco confiables de apoyo y de cuidados. Cuando reconocieron el paralelismo entre las limitaciones de su vida y las imágenes limitadoras que albergaban, ambos se abrieron más a buscar en sus madres la vida que éstas podían darles. En el caso de John Paul, empezó por recordar cómo se emocionaba su madre cuando él le hacía dibujos. Elizabeth la
encontró al darse cuenta de que su madre no se había cerrado a ella. Había sido la propia Elizabeth quien se había cerrado ante su madre durante sus estancias en el hospital. Elizabeth vio por fin que ella misma había truncado los múltiples intentos de su madre de darle amor. Su madre le había sido fiel, la había apoyado y le había dado más de lo que ella reconocía. Cuando Elizabeth hubo entendido la repercusión de aquella separación, se sintió esperanzada. Veía por primera vez una vía que podía conducirla a alguna parte. Su lenguaje nuclear no era más que el reflejo de las palabras de una niña pequeña que se quedó sola y se sintió abandonada por su madre. Vio por primera vez una luz al fondo del túnel. Siguiendo la pista del lenguaje nuclear, encontró el camino que la llevaría hasta el otro lado. Dinámicas familiares que pueden afectar el éxito. Nuestra vitalidad económica no solo puede quedar limitada por rupturas del vínculo con nuestra madre, como en los casos de Elizabeth y de John Paul, y por injusticias en los negocios y en las herencias, como en el caso de Ben y de Loretta. Existe otra multitud de dinámicas que pueden afectar nuestra relación con el éxito. En las páginas siguientes exploraremos varias influencias familiares que nos pueden limitar. Cada una de ellas es como una fuerza silenciosa que puede afectar las generaciones sucesivas. Cualquiera de ellas puede hacernos descarriar cuando intentamos avanzar. El rechazo a un progenitor puede dificultarnos el éxito. Con independencia de la historia que encontramos sobre nuestros padres, de si éramos buenos o malos, de lo dolidos que nos sentíamos por lo que hicieron o por lo que no hicieron. Lo cierto es que cuando los rechazamos, podemos estar limitando nuestras oportunidades. Y hasta ahí llego yo. Miyali, arranco yo en el rechazo. No, arrancas en la página siguiente que dice nuestra relación con nuestros padres. Listo, Miyali. Hola, A la mano de Dios. Hola. Bueno, nuestra relación con nuestros padres es una metáfora de la vida. En muchos sentidos, las personas que sienten que han recibido mucho de sus padres suelen tener también la sensación de que reciben mucho de la vida. El sentimiento de que hemos recibido poco de nuestros padres puede traducirse a un sentimiento de que la vida nos da poco. Si nos sentimos defraudados por nuestros padres, podemos sentirnos también defraudados por la vida. Bueno saberlo, no lo veía así. Cuando rechazamos a nuestra madre, podemos distanciarnos inconscientemente de las cosas de la vida que nos reconfortan y nos consuelan. Podemos sentir que en nuestra vida falta seguridad, tranquilidad, apoyo, cariño. Todos los elementos que se asocian a la maternidad, por mucho que tengamos, es posible que sintamos que nunca tenemos lo suficiente. También pueden ser limitadores los efectos de rechazar al padre. Por ejemplo, un hombre que rechaza a su padre puede sentirse incómodo o tímido cuando está con otros hombres. Hasta puede rehuir o rechazar las responsabilidades asociadas al ser padre, con independencia de que su padre fuera el que sacó adelante a la familia o de que fuera el fracasado de la familia. Las cuestiones sin resolver con nuestro padre o con nuestra madre pueden oscurecernos la vida laboral y la vida social.
Si estamos reproduciendo inconscientemente las dinámicas familiares no resueltas, es probable que generemos conflictos en vez de conexiones auténticas. Puede ser difícil salir adelante mientras estemos dirigiendo nuestras proyecciones antiguas hacia nuestros jefes o hacia nuestros compañeros. Podemos repetir la experiencia vital del padre o madre al que rechazamos. Podemos repetir la experiencia vital del padre o madre al que rechazamos. Cuando rechazamos a nuestros progenitores, se puede generar una asimetría extraña que nos vincula con él. Es posible que nos pongamos en su lugar sin saberlo. Los rasgos de nuestro padre o madre que consideramos inaceptables o intolerables pueden reaparecer en nuestra propia vida. Quizás nos aparezca una herencia maldita. Nosotros damos por supuesto lo contrario, que cuanto más nos distanciemos de nuestros padres, menos probabilidades tendremos de que nuestra vida se parezca a la de ellos y de que tengamos que pasar por los mismos problemas. Sin embargo, parece ser que se cumple lo contrario. Cuando nos distanciamos de nuestros padres, tendemos a volvernos más como ellos. Y es frecuente que nuestras vidas sean semejantes a las suyas. Por ejemplo, si rechazamos a nuestro padre porque era alcohólico o un fracasado, nosotros mismos nos podemos llegar a beber o a fracasar como él. Al seguir inconscientemente sus pasos, establecemos con él un vínculo oculto, compartiendo sus rasgos que consideramos negativos. El vínculo secreto de Kevin con su padre. A sus 36 años, Kevin estaba orgulloso de su cargo de alto ejecutivo en una de las empresas más destacadas de ventas y servicios por Internet, pero temía que sus problemas con la bebida le destrozaran la vida. Tengo miedo de sufrir una crisis, fracasar y perderlo todo, lo que he conseguido. Lenguaje nuclear de Kevin. Sufriré una crisis, fracasaré y perderé todo lo que he conseguido. En la familia de Kevin, esto era precisamente lo que le había pasado a su padre. El padre de Kevin, abogado de prestigio que ejercía en Boston, se había vuelto alcohólico y había perdido todo el trabajo y después la salud. La familia había terminado por perder la casa. Llegado a ese punto, cuando Kevin tenía 10 años, su madre lo había apartado de su padre. Kevin solía oír decir a su madre: «Tu padre es un inútil, nos ha destrozado la vida». Desde entonces, Kevin solo había visto a su padre en raras ocasiones. El padre había muerto joven, de un fallo hepático. Cuando Kevin tenía 25 años, fue entonces cuando Kevin había empezado a beber. Kevin recordó haber oído contar un incidente de la vida de su padre. Cuando éste tenía 12 años, el padre de Kevin y su hermano de 12 años se había subido al tejado de un viejo granero. El tejado se había hundido y el hermano se había matado. El padre de Kevin lo había culpado de aquella muerte. Kevin entendió entonces que su padre, que se sentía responsable de la muerte de su hermano, no había sido capaz de soportar hacer una vida plena, mientras su hermano no podía disfrutar también de la suya. Durante nuestra sesión de trabajo juntos, Kevin tuvo un momento repentino de entendimiento en el que fue capaz de establecer esta misma relación con su propia autodestrucción. Comprendió que, si moría joven, no conseguiría más que destrozar todavía más su familia. Una vez que Kevin hubo entendido la carga que arrastraba su padre, fue capaz de sentir un amor profundo hacia él.
que lo llenaba de sentimiento de solidaridad. Lamentó entonces haberlo apartado de sí hacía mucho tiempo. A Kevin le bastó con establecer esta relación para realizar cambios importantes en su vida. Dejó de beber y por primera vez se sintió apoyado por una imagen de su padre que lo acompañaba. Veía con ilusión la vida que tenía por delante. Una lealtad inconsciente al fracaso. No es necesario que rechacemos a nuestros padres para que repitamos en nuestras vidas sus desventuras. A veces tenemos un vínculo inconsciente con ellos que nos tienen empantanados en unas vivencias similares a las suyas. Es posible que, por mucho que nos esforcemos para alcanzar el éxito, nos veamos incapaces de llegar más lejos en nuestras vidas de lo que llegaron ellos en las suyas. Por ejemplo, si tu padre fracasó en los negocios y no fue capaz de sostener económicamente a la familia, quizás te sumes a él inconscientemente, fracasando del mismo modo, atrapado por una lealtad inconsciente. Puedes sabotear tu éxito para no ser más que tu padre. Otro consultante mío, Brad, era el componente más flojo del equipo de ventas en su empresa. Solo ganaba lo justo para ir tirando. Cuando le pregunté por su padre, me dijo que éste solo había cursado estudios primarios y que había hecho una vida muy sencilla. Le pregunté, ¿qué pasaría si tuviera mucho dinero? Y Brad me dijo que entonces lo perdería. La sencillez de la vida, que era una virtud que solía alabar su padre. Si tuviera dinero, la vida se me devaluaría y se me complicaría. Perdería lo esencial. Lenguaje nuclear de Brad. Si tuviera dinero, la vida se me devaluaría. Ay, increíble. Esto sí que pasa. Parecía que Brad estaba emulando los valores de su padre, pero cuando se dio cuenta de que estaba cargando con una lealtad inconsciente que lo impulsaba a no tener más éxito que su padre, Brad empezó a replantearse sus metas económicas. Vio con claridad que en realidad su padre no habría querido para él que se limitara el éxito, sino todo lo contrario. Brad se esforzó en su trabajo y a los 8 meses había duplicado sus cifras de ventas. También podemos estar vinculados inconscientemente con otros miembros de nuestra familia más lejanos que nuestros padres y tener sin saberlo una conexión con un tío o una tía, con un abuelo o abuela o con algún otro familiar. Ese fue el caso de Paul. Cuando acudió a verme, se lo había saltado muchas veces en los ascensores de su empresa. Aunque nunca le había dicho nada abiertamente, aquello podía tener que ver con su aspecto descuidado y con la ropa vieja y sucia que se ponía. No tenía aspecto de líder. Paul recordaba la vergüenza que le producía de niño su abuelo, que era el fracasado del pueblo. Sus amigos y él se burlaban del abuelo, al que se podía ver rebuscando comida entre las basuras o durmiendo por las tardes en el cine de la población. Ahora que Paul era adulto, estaba reproduciendo aspectos de la vida de su abuelo, vistiéndose como él y reviviendo sus miedos. Lenguaje nuclear de Paul. No soy lo bastante bueno, no me quieren. Repasando junto a la historia familiar, cuando el abuelo de Paul tenía 4 años, su familia se encontraba en una situación económica apurada y no podían mantenerlo, y lo habían enviado a un orfanato. Paul comprendió entonces que aquellos sentimientos de no ser querido y de no ser lo bastante bueno no eran suyos, sino que pertenecían propiamente a su abuelo. Paul no había hecho más que continuar dichos sentimientos. Cuando Paul reconoció su conexión inconsciente con su abuelo, fue capaz de liberarse. Ya podía conectarse con su abuelo
sintiendo solidaridad con él, en vez de tenerse que vestir como él. Cuando hubo entendido aquella identificación, Paul empezó inmediatamente a realizar cambios positivos en su aspecto físico. El legado de las cuestiones no resueltas. Cuando un miembro de la familia querido por todos muere joven, dejando a los demás la sensación de que su vida ha quedado incompleta, suele suceder que en la historia posterior de la familia haya algún miembro que, en una complicidad silenciosa, puede no llegar a completar algo muy importante. El familiar posterior puede no llevar a cabo una tarea importante de la vida, como obtener un título universitario o cerrar un trato que le aportaría el éxito. La procrastinación, es decir, la tendencia a dejar las cosas para más tarde, también puede deberse a una conexión con la muerte temprana de un familiar. Richard quería entender por qué repetía determinadas pautas en su vida. Era un brillante ingeniero aeronáutico y había practicado en el desarrollo de avances que pasaron a la historia de la aviación. Sin embargo, no había conseguido que se le reconociera sus méritos. Algunas creaciones suyas se habían patentado a nombre de otras personas. Aunque se sentía defraudado, solo se culpaba a sí mismo. No asumo los riesgos que podía traerme el éxito, decía. Nunca se me reconocen mis logros. Lenguaje nuclear de Richard. No se reconocen mis méritos. En el sistema familiar de Richard se había producido unas experiencias paralelas a esta. Su hermano mayor había nacido muerto. En la familia nadie hablaba nunca del hermano, ni de su muerte. Richard, por lealtad a su hermano, al que no veía ni reconocía, también vivía sin que se le reconociera. Cuando Richard hubo entendido esta influencia, solicitó la patente de su último invento, diciendo que aquella era su última oportunidad. Dio un paso enorme hacia la vida, y la vida a su vez dio un paso enorme hacia él. Richard recibió la patente y su invento fue adoptado en el sector de la aviación. Podemos vivir sin ser vistos ni reconocidos, a semejanza de un familiar que tuvo una muerte temprana. Pero también podemos hacer vidas restringidas o limitadas por lealtad hacia un miembro de la familia que tuvo un problema mental, físico o emocional en nuestra lealtad hacia un hermano, tío, tía, padre o abuelo cuya vida nos parece limitada de alguna manera. Podemos estar sometiendo nuestra vida a unas limitaciones similares y limitar también nuestros logros personales. La pobreza pasada puede debilitar la prosperidad presente. Ay, está muy interesante. A veces mantenemos una alianza inconsciente con antepasados nuestros que vivieron en la pobreza y que tenían dificultades para conseguir lo necesario para sí mismos y para sus hijos. Es posible que se vieran forzados por las circunstancias de la guerra, de una hambruna o de una persecución, a abandonar sus tierras y sus bienes para emprender una nueva vida en otra parte del mundo. Si nuestros antepasados pasaron por duras penalidades, nosotros podemos estar perpetuando sus sufrimientos sin darnos cuenta de ello. Y a esto se debe que se frustren nuestros intentos de hacer una vida holgada. Puede resultarnos difícil tener más de lo que tuvieron ellos. Suele bastar en muchos casos con un rito sencillo de reconocimiento a los miembros de nuestras familias que pasaron penalidades y de recuerdo al país o a la cultura que dejaron.
para reasentarnos en nuestra situación actual y que seamos capaces de aprovechar la vida nueva que recibimos gracias al trabajo de ellos. Parece que con solo reconocer lo que pervive en nosotros de lo viejo, lo que llevamos de nuestro país o cultura de origen, se nos otorga permiso para empezar una vida nueva. Además, también nos resaltamos cuando nos sentimos agradecidos al nuevo país por habernos acogido y por habernos brindado oportunidades nuevas para el éxito. Más aún cuando encontramos el modo de devolver algo a este país. A cambio de las ventajas que obtuvo nuestra familia, podemos devolverlo pagando los impuestos, respetando las leyes, haciendo labores benéficas. Parece que nos resulta más fácil recoger los beneficios que nos aporta este nuevo hogar. La culpabilidad personal puede reprimir el espíritu. A veces nosotros mismos nos hemos aprovechado de alguna persona o personas, o les hemos hecho daño de modo que les han producido sufrimientos apreciables. Quizá nos hayamos apoderado de un dinero que no merecíamos por medio de manipulaciones o de maquinaciones, como puede ser casándonos por dinero o haciendo un desfalco en la empresa en la que trabajamos. Cuando suceden hechos de este tipo, es frecuente que no seamos capaces de conservar esos beneficios económicos. Nos sintamos culpables o no, o tengamos o no en cuenta las consecuencias de nuestros actos. Puede suceder que nosotros o nuestros hijos vivamos con estrecheces para equilibrar el daño que hemos hecho. En conjunto, las consecuencias de nuestros actos, los efectos de los traumas familiares no resueltos, nuestra relación con nuestros padres y nuestro enredo con miembros de nuestra familia que sufrieron pueden servir de obstáculo en el camino que nos conduce al éxito personal. Cuando establecemos la relación con el pasado e integramos lo que estaba desequilibrado en el presente, damos un paso crucial. Una vez que vemos todo y a todos con consideración y con respeto, las consecuencias del pasado no resueltas pueden quedarse en el pasado y nosotros podemos seguir adelante con mayor libertad y desahogo económico. 21 preguntas sobre el éxito. He aquí 21 preguntas que te pueden plantear al explorar las influencias de tu historia familiar sobre tu éxito personal. Bueno. 1. ¿Tuviste relaciones difíciles con tu madre? Repasa tus descriptores nucleares ocultas. Está en el capítulo 7. 2. ¿Tuviste relaciones difíciles con tu padre? Repasa tus descriptores nucleares ocultas en el capítulo 7. Pregunta 3. ¿Tuvieron éxito tus padres en su profesión o actividad económica? Pregunta 4. ¿Tu padre o tu madre no fueron capaces de sacar adelante a la familia? 5. ¿Se separaron tus padres cuando eras niño? 6. ¿Cuál era la actitud de tu madre hacia tu padre? Uno las va contestando en la mente. 7. ¿Cuál era la actitud de tu padre hacia tu madre? 8. ¿Sufriste de niño una separación física o emocional de tu madre? 9. ¿Murió joven tu padre, tu madre o abuelo o abuela? 10. ¿Tuviste tú o tuvieron tus padres o tus abuelos algún hermano que muriera joven? 11. ¿Obtuviste o obtuvo alguien de tu familia beneficios importantes a costa de otra persona o personas? 12. ¿Se privó a alguien de una herencia? 13. ¿Heredó a alguien o obtuvo riquezas de manera injusta? 14. ¿Algún miembro de tu familia quebró, perdió la herencia familiar o provocó dificultades económicas en la familia? 15. ¿Alguna persona
ajena a la familia provocó a esta dificultades económicas. 16. Perdió a alguien su casa o su posesión y tuvo dificultades para recuperarse. 18. ¿Tienes antepasados que vivieran en la pobreza? Pregunta 19. ¿Fuiste emigrante o lo fueron tus padres? 20. ¿Tuvieron que huir tus familiares de su patria o los expulsaron de ella? 21. ¿Algún miembro de tu familia o tú mismo hiciste daño a alguien? ¿Le engañaste o te aprovechaste de él? Capítulo, Ya, capítulo, ya sí, terminamos, Lois. sí, Muy, muy importante. Eh, de hecho, he estado teniendo sueños extraños y como Jorge ha estado hablando sobre los sueños, hoy le consultaba sobre mi sueño de anoche porque caminaba por las calles y no tenía dónde vivir, dormí en la calle, en mi sueño, y tenía mucho miedo porque no tenía cómo pagar y muchas otras cosas que me pasaron. Y se relaciona con mis miedos a que me pase en este plano. esta, Y se relaciona con hoy, porque no me pasa en la vida real, pero tengo ese miedo. ajá, ajá. Y hoy todo se está como entrelazando Hoy tocó mucho el libro del tema económico, sí. el libro. Y lo que me queda es la tarea es revisar quién en mi familia pudo haber pasado este miedo a no ser suficiente para sustentar los gastos de vida y de este miedo que tengo y con el que sueño. Es una lealtad inconsciente, Sí, sí, mi Yali. Ese también es mi miedo, ese sueño que tuviste, esa es una pesadilla también para mí. Me da demasiado miedo que eso me pase. sí, Y ese miedo genera muchas cosas en la vida real. Eh, no deja que uno de pronto tome decisiones por ese miedo o haga cambios. Ese miedo o sea, lo mueve a uno en la vida sí. y uno se deja poseer de él. Uno se detiene ante muchas cosas o decisiones que pueda tomar por eso mismo, porque tiene ese miedo de que, como lo cuentan las historias, de que si hago algo así, yo no pueda ser suficiente, yo no pueda llenar esos vacíos en esos aspectos. Ajá, sí, es impresionante. Sí. ¿Cómo Pero ayuda? estuvo muy buena la lectura. ¿Cómo También ayuda? cuando la chica Elizabeth, que la mamá la dejó sola en el hospital y ella también tenía una lealtad o algo, ese miedo a que la abandonaran, o también le da miedo tener amigos, a hablar, no entiende cómo todo está como, Todo relacionado. Y a veces sí, queremos ser muy fuertes y decir, no, eso no me pasa. Queremos ajá, verlo, pero ahí está la solución de muchas cosas y está al alcance de la mano. Lástima que no todos podamos tener la posibilidad de tener este conocimiento. ajá, es verdad. Este libro es muy bueno porque va contando anécdotas y a uno le van resonando. Por ejemplo, el de Elizabeth me resonó mucho a mí porque, pues, a mí no me abandonaron pequeña, pero mi mamá y mi papá salían mucho a tomar y a mí me dejaban con una muñeca al lado. Y entonces yo abría los ojos y estaba la muñeca y estaba sola en la casa. Entonces, claro, ese era mi miedo. O sea, yo no me acordaba de ese miedo, se me vino ahora con la historia de esta niña, de Elizabeth, y es increíble cómo uno no sabe y cuántos miedos tendrá uno de pequeño que de adulto están ahí resonando en nuestras vidas y haciendo historia, porque eso es lo que hace historia, porque desde que uno esté dormido se deja llevar por eso. Sí, sí, a veces nos preguntamos por qué nos pasan esas cosas y nunca tenemos respuesta. Es el camino el que va
llevando hacia esas respuestas para que podamos limpiarnos, sanarnos y entonces poder ser conscientes. Y al ser conscientes podemos ver, podemos Sí, ver. ay, sí, sí, mi Yali. Saludemos a nuestras amiguitas y si alguna tiene alguna pregunta o algún comentario, perfecto, y si no, damos por terminado el capítulo de hoy. ¿Quieres leerlos, Jenny? Sí, claro. Bueno, bueno, a empezar de abajo hacia arriba. Hola, mis Jean, espero que todavía estén aquí. Rosalinda, hola, hola, preciosas. Mi Sin te dijo que te extrañó mucho, mamá Yali. Llegó nuestra Gaby, hola, bellezas. Reyes Victoria, hola, hermanita, hola, qué gusto verlas. Mil bendiciones. Vamos llegando, Gaby. Susana, saludos, saludos. Selene, hola, mi Selene, gracias, chicas, por compartir. También está Huguito, gracias, Hugo, por escucharnos. Silvia, hermosa también. Espero que a todos nos haya resonado, seguro que sí. En las 21 preguntas también, ¿a quién no le ha pasado todo esto que dice el libro? Sí, en realidad, sí, en realidad hoy todo el tiempo me toca algo, pero hoy sí, mi sueño está muy reciente y muy vivo y entonces sí me hizo pensar bastante. Bueno, porque ¿De dónde? seguro te puedo dar alguna respuesta que tal vez pediste y ahí te llegó. Sí. Pedir y os, ¿y qué? Y os ¿De dónde concederé. dará? Sí, Se os dará. entonces, Sí, vea, tal vez querías alguna respuesta o, bueno. pues sí, lo he estado pensando durante el día porque este miedo a no ser suficiente en la parte económica. A mí me pasó ayer, mi Yali, acá que me acuerdo que vino un primito mío de una finca que quiero mucho y pues le regalé una plata, le regalé plata. Y entonces yo regalo muy feliz, o sea, yo soy feliz. Yo digo, ay, eso no es nada. O sea, yo tengo que surtir unas telas. Entonces yo pensé, ay, eso no es nada, le voy a regalar esto, eso no es nada, yo luego los hago. Y cuando mi primo se fue, de una me entra el miedo. Y yo, ay, no, yo ahora cómo me voy a conseguir esa plata. De una me preocupo. Entonces me puse ya por la noche a mirar los hilos y pues las cosas. Y yo digo, no, yo por qué tengo tanto miedo de dónde me va a llegar el dinero, por qué, o sea, este miedo, por qué, porque no empiezo a dar gracias por lo que ya tengo y me tocó empezar a dar gracias por lo que tengo, por los hilos, pues por todo lo que tengo y como para no identificarme tanto con este pensamiento de escasez que no sé por qué está tan sembrado Sí. con tanto miedo. Y entonces me empecé a dar gracias y ya empecé a conectarme como con esa mente que es creadora, que yo sé que sí puedo. Bueno, tuve que hacer terapia. Sí, de hecho yo he estado pensando, estoy así como ida, porque es algo que estuve pensando. Sí, es un miedo que tengo, que lo estoy expresando en mis sueños, que mis sueños me dicen que debo buscar una respuesta y que me preguntaba, yo decía, pero es loco, yo vivo bien y estoy bien, ¿por qué este miedo? Y, y tal vez ahí está la respuesta está hoy en esta lectura, Sí, este dolor no es mío. ajá, sí, sí, mi Yali. Ahí está la respuesta. Porque cuando iniciaste la lectura de una te De resonó. una, de una De una te dio la respuesta. se me encendió el bombillo y me conectó con el sueño. Ajá, qué bueno, Yali. Muy rico porque ya está, o sea, otra persona que no está en este camino no ve la respuesta. No, no, no. No, no, no. De hecho, en un principio no lo conecté, por eso le escribí a Jorge a ver por qué qué tenía que ver y entonces me dijo, me fue encaminando ahí con preguntas, me llevó a saber que es un miedo que tengo y, y ahora con la lectura, eh, pues sí, viene de por ahí. Ujú. ¿Quién sabe? Ya más o menos pues, de persona alguien de tu familia que pueda tener ese miedo también y que de pronto, ¿sí?
Ajá. No, voy a hablarlo con mami, es que mami es la que sabe todas las historias, entonces yo voy y consulto con mami qué ha pasado. Así he Ah, ido haciendo con respecto a todas las lecturas que hemos hecho, he ajá. ido consultándole a mami. Ella es el diccionario familiar. Sí, mami se sabe todas las historias de la familia, entonces mami Bueno. me cuenta qué ha pasado. Muy bueno, mi Yali. Bueno, chiquillas, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Ojalá que igual que a nosotras, esta lectura les haya servido y les ayude a construir les ayude a crecer y les ayude a sanar, que es el plan de todos, poder sanar esta mente, este cuerpo, este espíritu, para que podamos ser mejor seres humanos cada día. Sí, sí, sí. Dice mi Gaby, wow, cuántas 20 nos han caído, chicas. Uy, esa lectura de Jorge estuvo también súper buena. Gaby, muchas gracias pues, por traernos a Jorge. Yo no lo escuché todo, escuché el primer video como hasta las 11 de la noche y ya pues me dormí y esta mañana mientras estaba cosiendo también lo escuché la segunda parte. Me encanta. Y es increíble también el mundo de los sueños. Increíble. Todo lo que pasa en el Todo ese sueño. descubrimiento ha sido Sí, sí. mucho para esa mente, estoy procesando muchas cosas Ujú. y sí, estamos. Gracias, chiquillas, por acompañarnos. Las amamos. Ay, Yali, sí, tu las amo. despedida. Ay, chao, hermanitas. Chao, mi Yali Bella. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias pues, por este compartir también conmigo y con todas. Y bueno, las amo mucho y a ti también, mi Yali. Qué felicidad verte de nuevo. Te amo y las amo. Y ya se acerca el final del libro y Sí. ya tenemos en un taller intensivo, para ver algo dice Yali, Gaby, es es un taller Un taller intensivo. de 10 horas. Pueden ir viéndolo de a poco, ¿sí? Sí, yo voy por los lugares de ensueño. Por eso también cuando llegué a esa parte resonó mucho con mi sueño. Cuando iba por la parte, porque yo también, yo me dormí poquito antes de medianoche, me quedé dormida. Y el Facebook se quedó abierto y los audífonos se quedaron encendidos y hoy amanecieron descargados. Pero sí, uno lo va oyendo poquito a poco conforme va haciendo las cosas de la casa, ahí lo va oyendo. Y hoy cuando estaba escuchando los lugares de ensueño, Sí, yo también. quise consultarle en qué se relacionaba y me dijo eso, que lo relacionara con algún miedo que me estaba anunciando que debía trabajar en ello. Ah, yo le quería preguntar de pronto aquí a Gaby, ese tipo de sueños que nos da tanto miedo como este que tuviste, digamos, es que es como el dejar ir, que a mí me da mucho miedo, por ejemplo, un miedo muy grande que a mi hijo le pase algo, pues que se muera. Entonces uno se trae ese dejar ir, esa situación, y uno no puede hacer realidad eso es que me da miedo. Digamos, uno no le da poder a eso, para que se cree una realidad. ¿Cómo hace uno para una pesadilla como la que tú tuviste, Miyali, que no se haga realidad? Pues, Que no se no haga sé. realidad. Pues es algo que me decía Jorge, es afrontar ese miedo, Esa emoción. es buscar las respuestas es buscar las respuestas a que eso no pase. Por ejemplo, me decía, toma talleres, algo que te dé herramientas por si algún día te pasara, tengas armas para protegerte. Ya lo Ajá. hago, ya lo había pensado antes y ya lo hacía, ya lo había empezado, empiezo a llevar talleres y cosas así, porque obviamente yo tengo muchísimos años de no trabajar y, y es algo que podría pasar cuando no tienes mucho tiempo y quién te va a contratar y qué le vas a decir, pues estoy en mi casa y limpio y lavo y cocino. Ajá. Sí. Leo un montón de libros, pero eso a nadie le sirve para un trabajo, entonces... Pero seguro sí te sirve. Seguro sí te sirven todos estos libros que lees. Porque a mí también me da mucho ese miedo exactamente. Yo, pues, por ejemplo, yo no tengo estudios, Miyali, yo no tengo estudios, entonces
Por ejemplo, yo de la lencería no podría vivir porque no me da pues para vivir, depender de mí. Entonces yo digo, bueno, pues me pongo a trabajar en una panadería o algo porque tengo tanto miedo. ¿Acaso yo no tengo manos o no tengo nada? O sea, yo no puedo tener este miedo. Y entonces me pongo a ver soluciones que en caso tal, ¿qué solucionaría? De hambre no me voy a morir, estoy segura, porque voy a trabajar. Entonces eso como que me empodera. Así sea en una panadería o haciendo oficio y de hambre no me voy a morir. Pues yo sí estudié, pero obviamente han pasado tantísimos años que mi estudio no sirve de nada en ese momento, como no tener absolutamente nada. Y Jorge me decía, todos tenemos ese miedo de que llegue el momento, que en algún momento uno no tenga con qué responder para cuidar de su vida. Y me decía también, la respuesta está solo en el momento en el que pasa. En el momento que él pasa, su necesidad de sobrevivir va a hacer que usted haga cosas para sobrevivir. Ahí está. Entonces, tal vez la respuesta es dejar de estarme preocupando por lo que no ha pasado y sí poner armas que funcionen, que yo pueda hacer, utilizar en dado momento. Ajá. No sé, algo, Gaby creo que ha escrito bastante, no sé. Gracias, bellísimas, mucho amor para ustedes, dice mi fin. Dice mi Gaby, es increíble lo que pasó anoche, regalo para todos nosotros, Sí. sí. Y el amor con el que él hizo el taller, la paz, la tranquilidad. Y yo no me animaba a hablar mucho por miedo a poliar, pero Jorge tuvo el mandato de abrir la información. Dice Sil, mi mamá tiene anotado todas las fechas de nacimiento y muerte de la familia de mi padre. Wow. Sí. Dice Gaby, no, sí, sí. Son experiencias que puedes vivir en el sueño. Para trabajarte no se hacen realidad. Ay, oiga, mi Yali. Sí, puede Para que ser. trabajes, pero no tienen por qué hacerse en realidad. Me decía Jorge que trabajara en buscar soluciones que me hicieran sentir segura, como aprender cualquier otra cosa, pero yo ya había iniciado algunos talleres. También puedes aplicar la recapitulación La ahí. recapitulación la apliqué con las personas que me encontré porque recorrí muchos caminos en mi sueño, fui a muchos lugares. De hecho, vi a Brad en mi sueño, vi Sí. vi mucha gente y recapitulé porque fue un sueño bastante, mis sueños siempre son larguísimos, voy por demasiados caminos y demasiadas cosas. Y sí recapitulé, fue lo primero que hice en la mañana, recapitular, porque conforme pasa el día uno va olvidando y va olvidando qué tiene que hacer y las personas que se presentaron y las situaciones que se presentaron. Recapitulé mi miedo y eso fue pasando mejor, pero como me puse a escuchar el video de lo que me faltaba, escuché lo de los lugares y ¡puf! Se me vino así, resonó un montón. Ya. Bueno, por acá veo a Gaby que dice, solo ves una posibilidad, un multiverso, pero para aprender a prevenirlo aquí, tranquilas bellezas. Así sucederá. Tendrían ideas creativas, como me pasó a mí cuando quedé en la calle y todo se acomodó así. Gaby me empodera acá que cuenta la historia. Sí. Yo pierdo el miedo, o sea, a mí se me va el miedo, es como si yo un día la escuché y lloré y lloré y lloré, yo, "Ay, qué historia, Dios mío, ¿y por qué tanto miedo? ¿Por qué no? No, que no nos mueva el miedo, sino la confianza". Y a mí me ayudó mucho una parte del curso que leí en el texto, en el capítulo 1, que dice que la mente, si supiéramos el poder de creación que tienen nuestras mentes, moveríamos montañas, pero no lo creemos. Y mira, mi Gaby, mi Yali, lo que me pasó este domingo, que me dejó, pues, es una bobada, pero me dio como una respuesta a todo lo que yo puedo, el poder que puedo tener si yo creo en ese poder. Si yo, bueno, me tenía que depilar el bozo y no tenía cuchilla para depilarme el bozo y yo pensé,
estaba en el baño, me estaba arreglando para ir donde mis papás y pensé, ay, le voy a decir a mi mamá que si me presta la cuchilla para depilarme el bozo, una cuchilla si tiene nueva. Y entonces lo pensé y ya. Cuando llegué a mi casa, saludé a mi mamá y mi papá, pero pues me dio pereza preguntarle, yo, ay, yo me voy a quedar con el bozo. ¿Eso qué? Entonces me senté cuando mi mamá se paró de la sala y fue al cuarto y trajo la cuchilla que yo necesitaba, la trajo y se quitó el hilo de un pantalón delante de mí. Exactamente esa misma cuchilla que yo necesitaba, la trajo nueva y se descosió acá. Y me dijo, ay, mami, me voy a quitar esto, que yo no sé qué. Y yo, ay, yo quedé tan sorprendida. Y yo, ¿qué es esto? Pero yo no le quise decir nada. Pero yo me quedé con esa respuesta como de que confíe en el poder de creación que tienen los pensamientos también. Que yo no confío De en eso. hecho, es algo de lo que he estado pensando y cómo resolver mi sueño para no seguirlo soñando, porque ya son 3 o varias veces que he soñado con lo mismo, con ese miedo. Y una de las soluciones que encontré fue dejarme fluir, confiar en que si Dios, Gran Espíritu, Espíritu Santo, como quieramos llamarlo, me ha cuidado hasta ahora, ¿de qué me preocupo? No, ¿De qué me ya, preocupo si me ha estado cuidando hasta ahora también? claro que sí, Yali. A disfrutar de todo lo que tienes ahora mismo y no tengas esa sensación de que te falta algo y de que tienes miedo, no, agradece todo lo que tienes mejor y cada que el ego, porque es el ego de supervivencia y el ego no quiere morir y todas esas cosas te llegan, entrégalo entonces a la expiación y vuelve al presente y a lo que tienes. Yo ayer tuve que hacer esto, tuve que abrazar todo lo que tengo y no pensar en lo que me falta. Yo dije, ¿por qué tengo que pensar en lo que me falta y por qué no abrazo lo que tengo? Y me puse a agradecer por los hilos y lo que tengo y ya llegará lo que me falta, que la mente siempre se quiere pegar de bobadas para ser infeliz. Y con el tema de los sueños, aprovechar para recapitular y sanar esos miedos. Y yo sé qué más hacer con esta vida. Exactamente eso, esa es la tarea. Esa es la tarea que tengo hoy. Pero todo se ha combinado mucho. Todo me ha, como usted dijo, Jorge, anoche, todo me ha caído los 20. Todos los 20 me han caído hoy. La mucada. Sí, sí. No, yo Yo también. sentía pura confianza. Yo sentía pura confianza, libertad y felicidad, creo que dice, ¿verdad? Sí, dice Gaby. Sí, imagínense. Yo sentía pura confianza, libertad y felicidad. Increíble. Que en pleno proceso de miedo y de estar sola sentía eso. Porque, Sí, ella es una mujer muy, muy fuerte, a la que admiro muchísimo. uy, sí. Gaby es una maestra. Es imparable. Cuando la escuché, yo lloraba. Yo, "Uy, no, esa Gaby se quedó sin nada, le tocó irse a vivir a un lugar". Donde fuera, ni siquiera sabía dónde iba a vivir, ella solo sabía lo que no quería y listo, es súper valiente, súper fuerte. Es un gran ejemplo. Sí, un gran ejemplo. Sí, mi Yali. Bueno, Bueno, mi Yali, chao. bella. Chao, mi Yali, te amo mucho. Cierto. Chao, hermanita.